Bien, el día de hoy les voy a enseñar dos métodos, el método de Windows y el método de Linux, para ajustar la hora de nuestro equipo, para que no tengamos ese problema de la hora loca. Si lo ejecutas en Windows, no tienes por qué ejecutarlo ya en Linux. Igualmente, si lo ejecutaste en Linux, no lo vas a ejecutar en Windows. Ya en un solo lado te va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver las dos formas para que lo puedas ejecutar por cualquiera de los dos lados que tú desees. Vamos al procedimiento, es muy sencillo, mi gente. Bien, ya estando en el equipo, en este caso en Windows, primero debemos desactivar la hora automática. ¿Listo? Voy a quitar la cámara para que puedan ver la hora en la parte inferior del equipo, en la parte derecha, que dice la hora que tenemos actualmente. En este momento es la hora correcta que tenemos. Les voy a mostrar desde el celular. Como alcanzan a apreciar, ahí vemos que son las 15:27, que es la misma hora que tenemos en el equipo actualmente. Entonces, vamos a proceder primero a desactivar, como les decía, la hora automática. Botón derecho, nos vamos a la opción ajustar hora y fecha. Ya en esta opción vamos a desactivar la hora automática. Ya una vez desactivada, podemos cerrar esa ventana. En el siguiente paso debemos ir al Regedit. Abrimos Regedit en nuestro equipo. Si no sabes cómo abrir Regedit, tecla Windows y tecla R y escribes Regedit. Ya una vez hemos escrito la palabra Regedit, le damos Enter y nos va a cargar el sistema de registro del equipo. Ya una vez estando en el Regedit, nos vamos a Local Machine, System, Control Set, Control, Time Zone Information. Estando en esta ventana, a mano derecha, vamos a crear una nueva llave, una nueva clave, ¿de acuerdo? Vamos a dar clic, botón derecho, sobre el espacio en blanco, nuevo, y crear un valor de Word de 32. El nombre le vamos a colocar lo siguiente, lo estoy mostrando en pantalla en este momento. Tengan en cuenta que es la primera letra en mayúscula de cada una. Es Real Time is Universal, ¿de acuerdo? Muchas personas pueden tener el error que a veces pueden confundir la I mayúscula con una L, para que lo tengan muy presente. Puede suceder, para que lo revisen cuando estén haciendo su procedimiento si los ejecutan desde Windows. Una vez que ya hemos creado esta llave, la abrimos con doble clic izquierdo y cambiamos el valor que está en 0 a 1. Aceptamos y ya quedó. Eso es todo. Ya podemos reiniciar nuestro equipo. Vamos a entrar rápidamente a Linux y volver a Windows y vamos a ver que la hora no se nos va a cambiar, no se nos va a volver loca. Como pueden apreciar en este momento ya estamos en Linux con la hora correcta. Vamos ahora a reiniciar el equipo y volvernos a Windows, que es cuando la hora se nos volvía loca. Vamos a comprobar que la hora se va a mantener sin hacer ninguna modificación, ningún cambio. Reiniciamos rápidamente este equipo. Bien, como pueden ver en la hora del equipo, se sigue manteniendo la hora actual. No se nos ha cambiado, no se nos ha desconfigurado. Ahora voy a eliminar lo que hicimos en el Regedit y lo haremos desde Ubuntu para comprobar que también funciona el procedimiento. Como pueden ver, ya estamos en el Regedit y vamos a eliminar la llave que hemos creado. Con eso, si volvemos a reiniciar la máquina, entramos en Linux y volviéramos a Windows, la hora se nos desconfigurará completamente. ¿Listo? Entonces ahora vamos a Linux, vamos a ejecutar el comando para que no se nos vuelva loca la hora. Bien, ya estando en Linux, ahora vamos a ejecutar el proceso por la terminal. Muy fácil y muy sencillo. Creo que es hasta más fácil que hacerlo que en Windows, porque en Windows tenemos que entrar al Regedit y buscar toda la ruta. Acá solamente abrimos terminal y ejecutamos el comando. Muy rápido. Vamos a verlo. Abrimos nuestra terminal. Y ahora vamos a digitar el comando que están viendo en este momento ustedes en pantalla, mi gente. Se los estoy dejando acá en mitad de la pantalla para que lo puedan ver. Igualmente en la descripción del video se los estaré dejando. Bien, ya una vez que lo hemos escrito, le damos Enter y esperamos que el proceso lo ejecute. Esta advertencia que nos está dando en pantalla, luego que le dimos Enter, es solamente una advertencia que nos está diciendo, mi gente, que hemos hecho un cambio en la configuración de la hora del equipo. No más. No hay que asustarnos, no hay que preocuparnos nada. Ya en este momento ya es configurado la hora desde Linux para que no se cambie cuando entres a Windows y Linux. Cuando estés haciendo el dual boot, ya no vas a tener ese problema más. ¿De acuerdo? Entonces simplemente cierras la terminal, reinicias tu máquina y te puedes ir a Windows tranquilamente porque ya no se te va a alterar la hora. Bien, como pueden ver, la hora no se ha cambiado. Si te aparece la hora desconfigurada, cuando vuelves de Linux la primera vez, la configuras manualmente y listo. No se tiene que volver a cambiar esa hora para nada. Adicionalmente, ten en cuenta que debes hacer el proceso como administrador. Es mejor para evitar errores o fallas en el proceso, ¿de acuerdo? ¿Vieron qué fácil? Ya sea que prefieras Windows o Linux para ejecutar el proceso, tu compu siempre va a estar con la hora puntual, como un reloj suizo. Adiós a los sustos por la hora. Si este tutorial te ha salvado la vida, o al menos tu puntualidad, déjame un like. Compártelo con ese amigo que siempre llega tarde por culpa de la hora por tener un dual boot. Suscríbete
para más trucos y soluciones rápidas. ¿Tienes otro problema con el Dual Boot? Cuéntamelo en la cajilla de comentarios y con gusto te ayudo en un próximo video. Nos vemos en un siguiente video, mi gente. Chao, chao.